I want you to take the candle. Oh, that one? Yeah. In the English Mass, there was none. This one? Yeah. No, no, you. It should be in the video. Wait. Yeah, that's fine now. I will send the. I will send the internet. Huh?
people. They will watch later. Is that English? Spanish? Don't worry about the attention. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Vamos a ofrecer esta misa por la familia Barato. Ora por el eterno descanso de Emma Barato, Antonio Barato y Jorge Bello. Oremos también por el eterno descanso de Pedro Bozo Arroyo, que es mi abuelo. Gretel, por los enfermos del mundo entero, incluyendo ella que tiene problemas de alergia, por todas las madres que hoy sufren la pérdida de sus hijos. Ricardo Polanco, hoy, día de divina misericordia, que los corazones se vuelvan a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos ahora todos a reconocer nuestros pecados. Vamos a hacer la profesión de fe. Renuncian al pecado para vivir en libertad de los hijos de Dios. Sí, renuncian. Renuncian a todas sus seducciones del mal para que el pecado no los esclavice. Renuncio. Renuncian a Satanás, padre y príncipe del pecado. Sí, renuncio. Renuncio. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo. Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Creo. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Creo. Que Dios Todopoderoso, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos libró del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia unidos a Jesucristo nuestro Señor, por la vida eterna. Amén. Gloria. Hacemos todos juntos en gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo venciste a la muerte y nos has abierto las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos hoy la Pascua de la Resurrección resucitar también a una vida nueva, renovados por la gracia del Espíritu Santo. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes
vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes y propiedades los vendían. El producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillas de oración. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba. El Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga a la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna en su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los santos. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos sucedió renacer a la esperanza de una vida nueva, porque no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo, porque ustedes tienen fe en Dios. Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada, que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo, porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús, ustedes no lo han visto y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de los almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti. Al anochecer del día de la resurrección,
Estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él le contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, si no cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, estamos en este segundo domingo de Pascua, también llamado el Domingo de la Misericordia. En este domingo de Pascua, segundo domingo de Pascua, se nos presenta el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan describe un poco la situación en la que se encontraban los discípulos. Es muy similar a la situación en la que se encuentra el mundo entero. ¿Cómo se encontraban los discípulos? Los discípulos se encontraban con temor, con miedo, encerrados en la casa. Suena familiar, ¿no? Me imagino que estás encerrado en tu casa. Todos estamos, me imagino, encerrados en la casa. Los discípulos también se encuentran encerrados en una cueva. ¿Por temor a quién? No por temor a un coronavirus. En ese entonces el coronavirus no existía. El coronavirus mata el 5 o el 4% de la población de los que le da el coronavirus. En ese entonces tenían miedo a otra cosa, que era la persecución de los romanos y los judíos, que si era casi el 90% seguro muerte. Si los romanos y los judíos lo encontraban, los iban a pasar por la guillotina. Los iban a matar uno por uno. Ahí sí no había salvación. Ahí no había un porcentaje como el gran porcentaje del coronavirus. Si te da el coronavirus, tienes una gran posibilidad de que sobrevivas. Si te agarraban los romanos, si te agarraban los judíos, la posibilidad de que sobrevivieras era mínima. Te tiraban a los leones, te decapitaban, te crucificaban, te quitaban la piel, ¿no? Brea caliente. Morías una muerte realmente dolorosa. Dolorosa. Por eso los discípulos se encuentran con miedo. El miedo les invade el corazón. Pero estos discípulos no eran los que seguían a Jesús. Sí, claro. Los discípulos veían a Jesús, los milagros que hacía, cómo resucitó a Lázaro, cómo curó a los leprosos. Mas, sin embargo, cuando se enfrentan a la muerte, tienen miedo. Tienen miedo. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Porque la palabra no es simplemente describir algo que sucede, ¿no? La palabra también es para cada uno de nosotros. Yo no sé cómo te encuentras tú hoy frente a esta pandemia. Si te encuentras con temor, encerrado en tu casa, sí, está bien encerrarse en la casa por temor a expandir el virus. Pero hay muchas personas que se encierran en la casa, y no es únicamente temor a expandir el virus, es que tienen miedo a perder la vida. Tienen miedo a morir. Miedo a perder la vida. Es decir, me muero si toco cualquier cosa y me contamino del coronavirus, no quiero morirme. Entonces, no, esto no es cristiano para nada. El temor a la muerte, en ese sentido,
no es cristiano. Ese temor no viene de Dios. Dios no nos ha creado para ser hombres y mujeres con miedo todo el tiempo. Miedo a la enfermedad, miedo a perder el trabajo, miedo a que tu esposo no te quiera, miedo a que tu esposa te abandone por otro, miedo a que tu hijo te desprecie, miedo a que el embarazo que tienes pues a lo mejor no lo tengas y tu hijo pues nazca muerto o nazca con problemas. Miedo a todo. El hombre que no tiene fe tiene miedo a todo, así como los discípulos. Los discípulos se encontraban sin fe, se encontraban totalmente abandonados. Por eso corrieron a cubrirse de la manera que ellos se sabían cubrir, que es en una cueva. El hombre que no tiene fe se refugia en una cueva. Hay muchas cuevas. Hoy podemos ver la casa, que es física, pero hay muchas otras cuevas. ¿Cómo te refugias tú frente a la muerte? Te refugias o en el sexo, te refugias o en el alcohol, en las drogas, en muchas cosas nos podemos refugiar. Te puedes refugiar en muchas cosas. Refugiarte, buscar un poco de sentirte seguro. Pues, ¿qué pasa en medio de todo eso? Aparece Jesús, en medio de que las puertas estaban cerradas. En medio del temor, aparece Jesús. Esto es maravilloso. Aparece Jesús en medio de ellos y les dice, la paz esté con ustedes. Ese es el primer fruto de la resurrección. El fruto de la resurrección es la paz. No una paz como la que te ofrece el mundo, que es estar quieto, tranquilo, que nadie te moleste, tomando piña colada frente al mar, una hamaca, bronceándote y que nada pasa. No, esa paz no existe. No existe, porque por más que tú la busques, vendrán problemas. Por más que tú busques ese tipo de paz, de estar quieto, tranquilo, vendrán los sufrimientos, vendrá la enfermedad, vendrá la falta de dinero, vendrá la escasez, siempre vendrá algo a mostrarnos que no pertenecemos, no podemos echar raíces en esta tierra, que nos llama hacia la vida eterna, que fuimos creados para el cielo. Entonces por eso aparece Jesús y les ofrece otro tipo de paz. La paz que les ofrece Jesús no es la ausencia de guerra. La paz que les ofrece Jesús no es la ausencia de problemas. Porque todos pensamos, bueno, ay Señor, te pido para que pare el coronavirus. Si para el coronavirus y tu corazón no tiene el amor de Dios, de nada sirve. De nada sirve. Vendrá otra enfermedad y otra vez te encerrarás, ya no en tu casa, pero en otras cosas, en el alcohol, en las drogas, en buscar otras cosas. ¿Ves? El problema es sacarnos de la cueva en la que vivimos, de la cueva en la que vivimos, encerrados por temor a morir. Esa es la paz que te ofrece Jesús. Y esta parranda de cobardes, porque todos eran unos cobardes, van a salir de la cueva y van a dar la vida. Uno por uno va a dar la vida. Estas personas que no podían salir de la cueva van a anunciar el evangelio con valentía. ¿Quién les ha dado esa fuerza? Se las ha traído Jesucristo. Esto no se puede elaborar. Esto yo no lo puedo fabricar. Yo no puedo decirme a mí mismo, voy a salir de mi cueva, no voy a tener miedo. Eso es imposible. Es imposible. Todos nosotros estamos con miedo, claro. Si no tienes el Espíritu Santo, vives con temor. Por eso tiene que venir Jesucristo a darte la paz, la verdadera paz. La paz que te ofrece Jesús, que es en medio de los problemas. Fíjate que nada cambia. Cuando Jesucristo aparece, los romanos seguían buscándolo, los judíos también. Nada cambia exteriormente, pero hay algo que sí cambia en sus corazones. Se les quita el miedo a dar la vida, el miedo a ofrecerse, a ofrendarse, a darse. Pues eso es lo que nos llama Jesucristo a cada uno de nosotros, a ti y a mí. Sí es cierto que no, hoy te encuentras con miedo, sí es cierto que a lo mejor no puedes amar, porque para poder amar así como Jesucristo ama en la cruz, se necesita no tener miedo a la muerte. Es claro, en el cristianismo el amor es donarse, es ofertarse, es partirse, es darse, pero para poder darte hay que perder el temor a morir. Por eso hoy tú no te puedes ofertar o darte a tu esposo, o a tu esposa, o a tus hijos, y peor aún, a tus enemigos. A tus enemigos, ¿qué haces con tus enemigos? Pues hombre,
defenderte de tus enemigos, ¿no? Ese es el primer mandamiento que nosotros conocemos. Un enemigo, tú te defiendes. ¿Por qué te defiendes? Porque tienes miedo que el enemigo te haga daño. Y yo, para que él, antes de que él me haga daño a mí, pues yo lo golpeo primero, ¿no? Esa es la actitud del hombre que no tiene fe, del hombre que no puede amar. Vive esclavo del temor. Y por el temor, por eso dice que el temor es algo tan terrible, te mantiene esclavo al pecado. Por el temor no puedes darte. El temor no te deja ofrecer la otra mejilla, por ejemplo. Si alguien te abofetea en una mejilla, si tienes temor, lo primero que vas a hacer es, ¿por qué me abofeteas? Y le pegas tú también, ¿no? Pero si no tienes temor, que es este amor, ofreces la otra mejilla, sin problema, sin esfuerzo. Porque lo que estoy diciendo aquí no es que tú vas ahora, ay padre, yo quisiera tener eso que usted está diciendo, ofrecer la otra mejilla, perdonar las traiciones de mi esposo o las traiciones de mi esposa. Yo quisiera tener eso, pero trata y no puede. No se trata de tratar, porque en tus fuerzas y en mis fuerzas no podemos. Es imposible. En mis fuerzas lo único que sale es violencia, arrogancia, es querer buscar justicia, es asesinar. Dentro de mí, en cada uno de nosotros hay un asesino en potencia. Si somos realmente honestos, dentro de cada uno de nosotros hay un asesino en potencia que quiere hacer justicia, que quiere asesinar al otro. Cada vez que alguien te abofetea en una mejilla, lo primero que haces es, ¿por qué me pegas? ¿Quién eres tú? Si alguien te grita, dice, ¿pero por qué me gritas? Y tú gritas más fuerte, ¿no? O si tienes una autoridad o tienes un cargo, dice, ¿pero quién? Yo haces valer tu cargo, que tú eres el que mandas. Todos nosotros tenemos eso dentro de nosotros. Eso es lo que sale realmente de nuestro corazón. Pero entonces, ¿quién tiene que venir? Tiene que venir Jesucristo a entrar en nuestra cueva que está fortalecida. El corazón está fortalecido, está blindado. El corazón está blindado. Es decir, tiene una coraza. No se puede penetrar. ¿Qué hace Jesucristo? Penetra el corazón, penetra la cueva, penetra el miedo. Y allí donde el hombre le da pavor entrar, él entra. ¿Y sabes lo que hace Jesucristo? Le da una respuesta al sufrimiento. Por eso la primera iglesia es esta, llena de cobardes. Una parranda de cobardes que estaban blindados, que estaban protegidos, que no querían dar la vida, que eran unos egoístas, que estaban allí encerrados en su cueva. Aparece Jesucristo, rompe el blindaje, rompe la cueva y los empuja a evangelizar. Vayan a evangelizar. A quien les perdonen los pecados les quedarán perdonados. Les da una facultad de perdonar pecados. Ahí se dice la institución del sacramento de la confesión, de la reconciliación. Y a quien no se los perdonen les quedarán sin perdonar. En medio de todo esto hay uno que no está con ellos. Es Tomás. Por eso la importancia de estar en comunidad, ¿no? Porque en comunidad, por Tomás no estar con su comunidad, con sus hermanos, se perdió la aparición. Tomás a lo mejor se fue, estaba totalmente, ¿no? Estaba haciendo otras cosas. Por eso la importancia de venir a la iglesia. Por eso la importancia de estar en la iglesia. Tú dices, pero ¿por qué tengo que venir yo a la iglesia si puedo rezar de donde sea? No, la iglesia, es en la iglesia donde Jesucristo se manifiesta. ¿En dónde? En los sacramentos. Es un misterio. Es un misterio, en los sacramentos. Por eso les traemos a ustedes la Eucaristía de esta forma. Porque tenemos claro que Jesucristo se manifiesta en la Eucaristía. No hay otra forma de manifestarse. Sí, es cierto, en tu casa aparece Jesucristo. Pero la forma real, viva, es en la Eucaristía. Y si no vienes a la Eucaristía, chicos, te la pierdes. Te la pierdes. Y a lo mejor esa era la Eucaristía en donde Jesucristo quería tocar tu corazón. Esa es la Eucaristía que a lo mejor a través de una palabra, a través de la predicación, a través del cuerpo y la sangre de Cristo, Jesucristo entra en tu corazón, rompe el blindaje y te hace libre, capaz de amar, capaz de perdonar, capaz de decir, sí, es cierto, creo, porque Tomás va a regresar, Jesucristo se va a volver a aparecer y él va a profesar la fe. Ha tenido que meter los dedos en la llaga, ha tenido que tocar a Jesucristo para creer. Hermanos, hoy Jesucristo también se deja tocar por nosotros, por ti y por mí. Hoy podemos incluso masticarlo, hoy podemos verlo,
en la Eucaristía. Ese es el amor de Dios. Y únicamente, sí, creer, dice, creer no es simplemente creer que Dios existe. Eso no es fe. El demonio que no solamente cree que Dios existe, está seguro que Dios existe y no tiene fe y tiembla. Eso no significa tener fe. Yo creo que existe un ser, un ente superior. Eso lo ha creído la humanidad siempre. La humanidad siempre ha creído que ha habido un ser superior, Deus, Zeus, y le ha puesto muchos nombres. No, nosotros no es simplemente, es tocar a Jesucristo. ¿Cómo se toca a Jesucristo? En el amor. Jesucristo te muestra que te ama, perdonándote, sacándote de tus miserias, entrando, mostrando las llagas, es decir, he muerto por ti. Eso es lo que hace Jesucristo. Mientras estoy hablando como un tonto, porque eso es lo que hacemos prácticamente todos los curas, ¿no? Somos simplemente tontos anunciando el amor de Dios, porque no nos anunciamos. Yo no me anuncio a mí, anuncio a Jesucristo. Por eso soy un tonto, y me encanta ser el tonto en ese sentido, ¿no? Anunciar a Jesucristo, dar la vida en ese sentido. Entonces, anunciamos a Él. ¿Para qué? Porque Él intercede por ti. Muestra las llagas al Padre y dice, he muerto por ti. He muerto por Eduardo, por ese miserable, ese tonto, arrogante. He muerto por él. Padre, perdónales. He muerto por lo que están viendo ahora en Facebook. Todos ustedes que están viendo en Facebook. Jesucristo te muestra las llagas al Padre y dice, he muerto por ellos. Padre, perdónales. Por eso este domingo se llama el Domingo de la Misericordia. El domingo en donde Jesucristo demuestra las llagas al mundo y dice, esto es el amor. Lo demás son tonterías, lo demás son simplemente hormonales. Me siento que te amo, te quiero. No, son puras hormonas. No, que siento cosquilleos en el estómago, tonterías. El verdadero amor es el sacrificio, es morir por el otro. Es lo que ha hecho Jesucristo cuando muestra las llagas a Tomás. He muerto por él, he muerto por ti. Cuando una madre da la vida por su hijo, o cuando un hijo da la vida por la madre, o cuando una persona da la vida por el enemigo. Eso es el amor, ese es el cristianismo. Por eso esa es la buena noticia, la misericordia de Dios, que la misericordia en hebreo es ese rahamim, que quiere decir el útero. Útero, de la misericordia, el útero de Dios, porque del útero es donde se regeneran los cristianos, se transforman los cristianos, nace el cristiano. Es allí, en esa cueva, donde aparece Jesucristo, le ofrece la paz, va a nacer la iglesia. Luego soplará sobre ellos el Espíritu Santo, que vendrá en el Pentecostés. El evento no pasa por varios días, eso sucede en un solo evento. Le sopla el Espíritu Santo, nace la iglesia, la primera iglesia. La iglesia con una fe adulta, la iglesia que es capaz de salir de la cueva y morir por nosotros. Es una invitación también para mí, salir de la cueva muchas veces, ayudar, estamos aquí, dar la vida por el enfermo, ahora que más lo necesitan. Es cierto que estamos orando por los policías, por los médicos y por todos estos héroes, ¿no? Pero la iglesia también está dando la vida. Hay muchos curas que se han contagiado, muchos curas. Siento un poco de envidia, ¿no? Se han contagiado y ahora están en el cielo. Maravilloso. Es eso, dar la vida por el otro, morir por el otro. Así como lo están dando los médicos, los policías y muchas otras personas. Nosotros también dar la vida por el otro, no estar encerrados todo el tiempo, tomando las precauciones que sean necesarias, pero dando la vida, ayudando al otro. Entonces vamos a continuar con esta Eucaristía, pidiéndole a Dios que esta palabra se cumpla en cada uno de nosotros. Vamos a profesar nuestra fe. Decimos todos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para nuestro bien y el bien de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos, tú que nos llamaste a la fe y nos has hecho renacer por el bautismo, guiados a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Joseph Tobin, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, todo el poder, por la gloria por siempre. siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Ven con tu espíritu. Desen unos a otros el saludo de la paz. La paz, Señor. La paz.
Cordero de Dios que quitas quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la gracia recibida en este sacramento nos impulse siempre a servirte mejor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinad la cabeza para recibir la bendición especial. Que os bendiga Dios Todopoderoso en este día solemne de Pascua y que en su misericordia os guarde de todo pecado. Amén. Amén. Y que os ha redimido por la resurrección de Jesucristo, os enriquezca con el premio de la vida eterna. Amén. Amén. Y a vosotros que al terminar los días de la pasión del Señor, celebráis con gozo la fiesta de Pascua, os conceda también alegraos con Él, con el gozo de la Pascua eterna. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Okay, gracias. Okay.